Bueno, en este nuevo episodio de Ergo Podcast tenemos al doctor Mauro Andino. Qué gusto tenerle aquí, doctor, el hecho de que haya podido viajar a Riobamba y poder estar en este espacio. Nos disculpamos también, nos hemos demorado un poco. Muchísimas gracias por estar aquí. Va a ser un podcast muy entretenido y también muy enriquecedor. Tal vez algo de que decir. Bueno, para mí es un gustazo tenerle a Maurito aquí, el doctor Maurito. Yo le conozco desde que era muy pequeña, tengo los mejores recuerdos y ahora, ni qué decir, excelente profesional. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, yo me siento muy a gusto, así que bueno, pues espero que sea un espacio interesante para dialogar, para conversar y bueno, pues conocernos un poquito más ya sobre, más allá del tema profesional, en fin, poder aportar humildemente nuestros conocimientos y nuestra experiencia respecto a esto. Muchísimas gracias. Gracias. Quisiéramos empezar este espacio que usted nos indique quién es Mauro Andino. A ver, tengo 40 años de edad, yo nací en Quito, pero toda mi vida la realicé aquí en Riobamba. A los 8 meses de recién nacido me trajeron acá a Riobamba. De ahí estuve aquí pues de escuela, colegio, universidad. Me gradué aquí orgullosamente en la Universidad Nacional de Chimborazo, universidad pública. Por eso yo defiendo el valor de lo público. Para mí lo público es muy importante porque garantiza oportunidades para todos y todas. Luego pues me fui a estudiar un par de maestrías en la Universidad Católica en Quito, luego tuve chance de salir fuera del país de España, a la Universidad Complutense de Madrid, estuve ahí 1 año 3 meses, estudié luego igual algo en la Universidad Simón Bolívar, ahí tengo pendiente una tesis también que estaba conversando hace un momento para ya obtener la maestría en Derecho Constitucional y algo igual que estudié una especialización en la Universidad San Francisco de Quito. Eso en tanto el tema académico, de ahí a ver a nivel profesional pues amo el derecho electoral, el derecho parlamentario, también me gusta mucho el derecho constitucional y por supuesto la ciencia política, que creo yo es lo que más me mueve, es lo que más me apasiona y se podría decir que tengo un poco ahí de ambas cosas atravesadas. 40 años de edad. Y ya estamos entrando ahí en la etapa del declive. Dicen que antes de los 40 años uno tiene mucho futuro. Ya pasado los 40 uno tiene más pasado que futuro. Así que ya estamos en ese momento de la vida. Amo el fútbol, amo correr, me gusta mucho hacer deporte. Hincha loco de la Liga de Quito, enfermo por la Liga de Quito, acá conoce, sí. hincha enfermo de la Liga de Quito y bueno, pues qué más les puedo decir, amo hacer deporte, trato de ir al gimnasio, no alzar fierros porque como verán soy flaquito y no soy bueno para eso, pero sí a la máquina, correr, a la elíptica, hacer remo. Hacer cardio sobre todo, por lo menos unas 3 veces a la semana y jugar fútbol. Últimamente no lo he podido hacer, pero amo eso. ¿Y qué más les puedo decir? Pues aquí en Riobamba vamos a comer hornado, vamos a comer hornado y eso básicamente, creo que en eso se resume mi vida, un poquito. Perfecto, doctor. Quisiéramos adentrarnos un poco el cómo usted decidió estudiar la carrera de Derecho o por qué estudiar Derecho. Creo que hubo mucha influencia por parte de mi padre y de mi tío Wilson. Yo provengo de una familia donde ambos son abogados. Mi tío Wilson era judicial de carrera, hoy él ya está jubilado, y mi padre pues abogado litigante de toda la vida, con una corta experiencia en el sector público, pero al menos en esa época mi padre era abogado litigante. Mi primo Dorian también ya se había graduado de abogado, entonces había ese vínculo ahí. Claro. Yo como amaba el fútbol también por ahí tenía ciertos apegos y sueños locos. Claro. Por ejemplo, habría querido estudiar para ser técnico de fútbol. Ya. O habría querido estudiar periodismo para poder Claro. también dedicarme al periodismo deportivo, como es el caso de mi hermano Edu. Pero mi padre me acuerdo que me dijo, no, o te gradúas de abogado y luego verás qué haces de tu vida, o no hay chance en el resto. Y como sí me gustaba igual, me gustaba el tema de hablar, de discutir, siempre he sido bastante conversón, entonces
bueno, pues decidí estudiar Derecho, decidí quedarme aquí y no me arrepiento por lo que les decía en un primer momento. Para mí lo público tiene un significado muy importante. Yo soy un tipo de clase media que no tuve grandezas económicas, pero que tuve una vida digna, tuve todo lo necesario para poder estudiar y agradezco a Dios, a la vida, el haber tenido eso por mis padres, por mi padre, por mi madre, que en paz descanse. Pero el estar en una universidad pública te permite ver otras realidades, porque no todos estamos atravesados por las mismas condiciones, no todos tuvimos la misma suerte, las mismas oportunidades. Entonces, eso para mí es valiosísimo. Yo sí agradezco el haber decidido, no me arrepiento nunca de haber tenido la oportunidad de estudiar en una universidad pública. Entonces, ese bichito de mi padre, de mi tío Wilson, influyó mucho y bueno, pues aquí estamos. Claro. Actualmente se encuentra, creo que en el servicio público también, ¿no? Sí, yo estoy trabajando en la Agencia Metropolitana de Control en el municipio de Quito, soy director jurídico ahí en este momento. Aparte, mi padre tiene la oficina igual allá en Quito, el estudio jurídico, en el edificio La Previsora, en la Amazonas y Naciones Unidas. Ahí tiene igual con un par de socios con los que él trabaja. Y bueno, pues en su momento, igual cuando no he estado vinculado al sector público, he estado igual ahí en la oficina con mi padre. Cuando usted se graduó de abogado, ¿inmediatamente comenzó a ejercer la profesión o a qué se dedicó? Lo que pasa es que mi padre tenía la oficina, entonces claro, hacíamos ahí prácticas, ahí estaba igual mi primo Dorian, en algún momento mi primo Wilson, que también quiso entrarle al derecho, pero bueno, él sí ya luego se dedicó solo a la comunicación. Entonces claro, la oficina estaba ahí, entonces había chance de practicar con él, de apoyarle a mi padre. Ahora, luego cuando yo ya me graduó, decido estudiar una maestría en la Universidad Católica y en gobernabilidad y gerencia política. ¿Sí? Entonces seguía vinculado a mi padre y mi padre ingresa a la actividad política, gana como asambleísta constituyente para la constituyente de Montecristi del año 2008. Y yo le acompaño a él, no trabajando, sino acompañándole, porque yo quería vivir la experiencia de la redacción de la nueva constitución. Estuve allá y luego me voy a Quito una temporada a trabajar allá y luego pues regreso acá. Tuve igual una experiencia política aquí y luego se da un evento muy puntual que es la muerte de mi madre. Y claro, ahí yo decido no dejarle solo a mi padre. Ahí hay un punto de quiebre ahí en nuestra vida familiar. Yo decido no dejarle solo a mi padre. Mi hermano que estaba en Argentina igual, él decide volver. Y bueno, pues todos nos juntamos ahí nuevamente en Quito y bueno, pues ahí siguió nuestra vida profesional juntos allá. Además, Maurito, de saber que el camino del derecho es lo que te apasiona, ¿por qué el camino de la política? Porque yo soy un firme convencido de que únicamente la herramienta, el instrumento de la política es el medio para transformar las relaciones de poder en una sociedad. A veces la gente dice, ¿cómo podemos cambiar el país? ¿O cómo podemos cambiar Riobamba? ¿O cómo podemos cambiar Chimborazo? Y la única herramienta es a través de la política, disputando el poder. Ahora, ¿es legítimo aspirar al poder? Claro que es legítimo. Lo que puede ser ilegítimo es qué quieres hacer con ese poder. Exacto. Es decir, si tú quieres el poder únicamente para enriquecerte, para favorecer a grupos de poder, para favorecer a grupos corporativos o a tus allegados, eso es ilegítimo. Pero si tú aspiras el poder como una herramienta colectiva de transformación social, para que los que menos tienen tengan más oportunidades, para que no padezcan hambre, para que tengan un trabajo, un salario digno, para fortalecer las instituciones, ya que hablamos del derecho, para fortalecer la función judicial, para garantizar la independencia de la administración de justicia, para que exista infraestructura, para que exista un mejor servicio a los usuarios, para poder contratar nuevo personal, pero además de forma paralela para garantizar concursos públicos de oposición y méritos transparentes, que los mejores lleguen a la función judicial en los distintos niveles. Creo que es legítimo eso. Entonces, yo veo a la política como una herramienta, como un instrumento de servicio, con todas las implicaciones que esto tiene, porque también hacer política implica
exponerte, Claro. exponer a tu familia, recibir palos, piedras, porque no solo va a haber pues halagos, pero creo que si no se hace política, no seríamos capaces como sociedad de procesar nuestros conflictos y nuestras diferencias en paz. De hecho, la política sirve también para eso, para que las diferencias que podamos tener entre los tres se procesen democráticamente y se procesen en paz. Lo otro es el estado de naturaleza, es decir, donde el más fuerte Claro. se imponga al más débil, no a través de la vía institucional y no a través de decisiones democráticas. Entonces, la política sirve para ambas cosas, como una herramienta de transformación social, para mejorar la calidad de vida de la gente, y también como una herramienta para procesar en paz nuestras diferencias. Ahora, vamos por otro lado. Claro, efectivamente eso es el tema político, pero ¿qué opinión le merece la corrupción en la política? Es un tema lamentable, es un tema que igual se vincula con el campo del derecho. Claro. Porque, a ver, para que se genere corrupción, que es uno de los grandes males, yo diría que es una especie de pandemia institucional a nivel global y que lamentablemente está haciendo una especie de metástasis a nivel institucional en el Ecuador. Así es. Como Así un es. cáncer que ha ido avanzando Avanzando. y que ha ido corroyendo las instituciones. Institucionalizada O sea, ya la corrupción. exactamente. Y ahí hay varios factores. Por un lado, el tema de la falta de ética pública en la ciudadanía. Y ahí voy a decir algo que tal vez es muy recurrente y quienes nos miran van a decir, pero el Mauro está repitiendo una verdad de perogrullo, algo que siempre se ha dicho. Pero es que hay que insistir en lo siguiente: educación, educación y más educación. Porque si no trabajamos en valores y en principios, esto no va a cambiar. Exacto. Fíjense ustedes que incluso los propios padres fundadores del constitucionalismo norteamericano, hay un librito que recoge varios ensayos de varios autores de esa época, de Jay, de Adams, de Hamilton, de Alexander Hamilton, ¿sí? Que se llama El Federalista, cuando estaban pensando cómo construir la república y la democracia norteamericana, ¿sí? Ahí varios de ellos, por ejemplo, mencionan que uno de los principios fundamentales de la república y de toda república es tratar de construir una sociedad, que se forme una sociedad sobre la base de principios y valores que busquen algo que ellos llaman el bien común. Y el bien común se fundamenta en hacer prevalecer el interés público, el interés general, por encima del interés particular. Eso es, digamos, el fundamento de la república, del republicanismo. Entonces, si es que tú no tienes una sociedad formada bajo esos principios, bajo esos valores, y tienes por el contrario una sociedad donde el interés particular es el que prima siempre por encima del interés colectivo, del interés general, y no buscas el bien común, sino el bien particular, corporativo, el bien individual, indudablemente la corrupción va a permear de forma más profunda. ¿Qué necesitas entonces? Cívica, educación, valores, principios que permeen en la sociedad, en todos los estratos. Luego, un tema de cultura política de los actores. O sea, lamentablemente tienes actores políticos que, aunque existan normas, aunque existan instituciones fuertes, si esos actores políticos quieren irrespetar las normas, mira, aunque el Papa Francisco diseñe las instituciones, y si no quieren respetarlas, no se va a respetar. Claro. Luego tienes un tercer factor que está íntimamente vinculado con el derecho, que es el tema de las normas. Si tú tienes normas, por ejemplo, que permiten que permee la corrupción, esto se va a disparar. En el caso ecuatoriano, yo creo que hay que hacer una profunda reforma con expertos en materia de contratación pública. El tema del portal de compras públicas, los procesos precontractuales, contractuales. ¿Qué hacemos, por ejemplo, para evitar que los famosos TDRs, los términos de referencia, los pliegos, no sean teledirigidos para favorecer a un oferente o a un proveedor? Claro. ¿Qué hacemos para evitar que los que forman parte de los famosos comités técnicos, estas 3 personas que están en los municipios, en las prefecturas, en los ministerios, que estas 3 personas efectivamente actúen con absoluta probidad, que no sean los que por debajo al proveedor de su gusto le estén diciendo, así presenta los pliegos, o yo mismo te doy armando los pliegos? O sea, son cuestiones que debemos abordarlas y que es urgente para tratar de evitar el tema de la corrupción. Y otro elemento, añadiría yo un cuarto,
ya por fuera de la legislación, debemos entender que la corrupción no solo nace en lo público, esto es de doble vía. Hay corrupción en lo público, pero también en lo privado, porque tan corrupto es el que da, es el que permite, el que recibe, como el que da, como el que ofrece. Y a veces tendemos mucho a pensar que la corrupción únicamente es un mal de lo público, también hay en lo privado. Claro, es por eso, por ejemplo, llega una persona a ser alcalde de Riobamba. Llega la persona con los mejores ideales, que no quiere corrupción y todo lo demás. Pero viene una empresa y le dice, ¿sabes qué? Hay esta cantidad de dinero, y ya le vuelve corrupto también. Y ya por ahí le da una cifra que le puede gustar. Y obviamente ya es, como le decía, institucionalizado el tema de la corrupción con empresas públicas y empresas privadas. El financiamiento en las campañas electorales, ese es otro tema que viene, Cristian y Estefi, al tema de la corrupción. ¿Por qué? Porque si es que no hay mejores controles, ese financiamiento irregular de las campañas electorales te va a devenir luego en corrupción, porque nadie te va a financiar amplios montos a cambio de nada. Es crudo, es triste decirlo, pero hay que mejorar los controles del financiamiento de las campañas electorales para cualquier partido o movimiento político, independientemente de que sea de izquierda, que sea de derecha, que sea de centro. Todos tenemos nuestro corazón en términos ideológicos. Nadie es neutro. O sea, eso de la neutralidad absoluta no existe. La objetividad pura no existe en ninguna actividad humana. Pero hay cuestiones en las que no es un tema ideológico, sino que es un tema institucional. Entonces, hay que mejorar los controles para evidentemente tratar de mitigar la corrupción. La corrupción siempre va a estar ahí también, ¿no? No es que nunca, no es que va a desaparecer, nunca va a desaparecer. Pero hay que tratar de mejorar los controles, atacar desde todas estas aristas para evitar precisamente que la corrupción se siga expandiendo. Caso contrario, miren, aquí en el Ecuador vivimos un problema muy complejo a nivel judicial, atándolo con el tema del derecho. Miren, ¿por qué hay corrupción? Primero porque de pronto los controles no están funcionando, ¿sí? Y de pronto hay jueces o fiscales que se dejan cooptar por el crimen organizado o por grupos de poder económico o porque se dejan someter a la injerencia política, ¿ya? Pero de otro lado, también hay jueces o fiscales, por ejemplo en materia penal principalmente, ¿sí? Que de pronto caen en las garras de la corrupción, pero no necesariamente porque quieran corromperse, sino que están resolviendo un caso de alta complejidad, donde está en juego un capo del narcotráfico o del crimen organizado. Y si a ese juez o a ese fiscal no le garantiza el Estado la protección de su vida, de sus familiares, o sea, está sucediendo en el país lo que antes veíamos solo en series de televisión, cuando veíamos Plata o Plomo. O sea, lamentablemente, aunque parezca gracioso, hoy eso es real. Así es. Entonces, si el Estado no garantiza la vida de ese juez, de ese fiscal, evidentemente la corrupción va a seguir permeando. Y para rematar, lamentablemente tenemos al Consejo de la Judicatura en una pugna permanente con la Corte Nacional de Justicia, con la Corte Constitucional, con el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, ese problema institucional deviene también en que los funcionarios que están abajo digan, bueno, pues si las cabezas están permanentemente en disputas por el poder, nosotros podemos hacer lo que nos venga en gana. ¿A qué cree que se deba, por ejemplo, el tema de corrupción que se ha dado en este último tiempo en materia penal, los habeas corpus, sorpresas? ¿Por qué se está dando esto en los últimos años, por ejemplo? Ahí primero quisiera contextualizar algo, ¿no? La gente tiende mucho a culparle a la Constitución del 2008 o a las garantías jurisdiccionales. Ayer, por ejemplo, o antes de ayer, yo le veía a una señora que es alta dirigente de las cámaras empresariales e industriales de Guayaquil, la señora Joyce de Ginata, que ella decía, hay que volver a la Constitución del 98 porque la Constitución actual es la que ha corrompido las instituciones y ha promovido el desastre. Yo me permití escribir un pequeño texto en Twitter y responderle de forma muy educada.
Primero que en términos estrictamente jurídicos no es así nomás, pues, o sea, no es que uno dice vamos a convocar a una consulta popular para que la gente diga sí quiero la Constitución del 98 y eliminemos la actual, la de Montecristi. Hay que seguir todo un proceso y una serie de filtros institucionales, porque además tenemos una Constitución que constitucionalmente es conocida como un texto rígido, porque hay varios candados, reforma parcial, enmienda y asamblea constituyente. Para llegar a cambiar esta Constitución, primero que la Corte Constitucional tendría que decirnos mediante dictamen si es que efectivamente la vía de modificación de reforma que queremos realizar es asamblea constituyente, porque capaz la Corte te dice no, Cristian, eso es solo enmienda o eso es solo reforma parcial. Primero ese gran filtro, luego el tema de convocar a una consulta popular con nuevo control de la Corte para que la gente diga sí, queremos que se convoque a asamblea constituyente, luego elecciones de constituyentes, y luego de que se haya instalado la constituyente y haya terminado su trabajo, consulta popular para que la gente diga sí, queremos que se apruebe esa nueva constitución. O sea, no es algo así fácil. Entonces, cuando yo a veces he escuchado a colegas decir sí, la verdad. que dicen sí, volvamos a la Constitución del 98 solo vía consulta popular, yo digo, o sea, pero no es tan sencillo. O sea, no es tan fácil, o sea, no le mientan a la gente, o sea, no actúen con demagogia. Y algunos son, con mucho aprecio, son incluso hasta docentes universitarios. Y plantean eso. Entonces, lo primero decirle a la gente que no es culpa de la Constitución esta manipulación perversa, esta degradación que se ha hecho del uso de las garantías jurisdiccionales. Y ahí permítanme usar un ejemplo para utilizar una metáfora y que la gente que nos mira pueda entenderlo de mejor manera. Si hay un delincuente o hay varios delincuentes que empiezan a utilizar un martillo como herramienta para cometer delitos y con el martillo cometen varios asesinatos, ¿la culpa será del martillo o la culpa será del que hace un mal uso del martillo, que es una herramienta de carpintería para realizar muchas cosas positivas para los seres humanos? La culpa no es del martillo, la culpa es del que hace mal uso del martillo para ir a robar, para ir a asaltar, para ir a matar. Lo mismo sucede con las garantías jurisdiccionales. Las garantías son herramientas que permiten evitar la arbitrariedad del Estado, del poder público, de las instituciones, en contra de los particulares, en contra de los ciudadanos. Y por supuesto las garantías actúan como muro de contención para, como su nombre mismo lo dice, garantizar el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos. Entonces, si hay garantías, evidentemente estas deben ser bien usadas y bien implementadas. Luego, si el juez o la jueza constitucional otorga equivocadamente, no otorga en derecho las garantías, manipula y se pervierte en la acción de protección, el habeas corpus, las medidas cautelares, eso no es culpa de la garantía ni es culpa de la Constitución. El habeas corpus, por ejemplo, que tú me preguntabas, hay varios tipos, incluso el habeas corpus correctivo, en fin, sí. El habeas corpus, en términos generales, para garantizar la libertad cuando una persona ha sido detenida ilegal, arbitraria, ilegítimamente, pero también el habeas corpus puede servir para una persona que está privada de la libertad en contra de su voluntad. Incluso la Corte Constitucional se ha pronunciado en algunos momentos, un caso, recuerdo yo, de una sentencia de un señor al que le encierran su propia familia porque se dedicaba mucho a la copa, a la chicha. Entonces, le encierran al señor, pero en contra de su voluntad, le encierran, y un sobrino de él presenta un habeas corpus y el juez dice, tráiganle al señor, pues porque le habían encerrado en uno de estos centros de rehabilitación. Le traen al señor y le pregunta, el juez dice, vea, usted está ahí encerrado porque usted quiere, porque le encerraron. Y él dice, no, pues dice, yo no quiero estar ahí. Otorgado el habeas corpus. O igual, si es que a una persona le quieren llevar a un centro de desintoxicación en contra de su voluntad, el habeas corpus. O en el caso de privados de libertad con sentencia o con prisión preventiva, se puede aplicar siempre que esté en riesgo su vida, su integridad física, la salud, y cuando se demuestre fehacientemente en la audiencia que el sistema de rehabilitación social no es capaz de proporcionarle la atención médica que requiere ese privado de libertad. Pero eso debe ser en casos muy excepcionales. Ahora, luego, que se haya prostituido poco más del habeas corpus y que cualquiera quiera presentar y que cualquier juez ahora le otorgue, o que el propio SNAI
el Servicio Nacional de Atención Integral que tiene a cargo las cárceles del país, no presente contraargumentos en la audiencia o poco más se allane a las pretensiones del accionante, digo, eso no es culpa de la herramienta ni de la Constitución. Puede ser culpa de la corrupción. ¿Qué opinión le merecen, por ejemplo, este tipo de abogados que presentan a sus habeas corpus sorpresas, como he indicado? Nuevamente regresamos a lo que conversábamos hace un momento. Si es que no hay ética pública por parte de los actores, aunque la norma, aunque la Constitución, aunque nuestra legislación diga lo que diga, claro, si es que existe el afán de torcer esas disposiciones, se van a seguir desnaturalizando las garantías jurisdiccionales. El habeas corpus, que está atravesado además con lo que sucede en las cárceles del país, claro, porque hemos visto que vía habeas corpus han salido una serie de actores y que han sido concedidos esos habeas corpus a pesar de que no se cumplían con los parámetros y con las circunstancias que, por ejemplo, la Corte Constitucional ha señalado reiteradamente en varios de sus fallos, porque hay varios precedentes jurisprudenciales en esta materia. Claro. Igual, en el tema de acción de protección o de medidas cautelares, hemos sido testigos de que han presentado en contra de decisiones judiciales cuando hay norma expresa que prohíbe aquello. Este rato solo se me viene a la mente un caso. Los consejeros del Consejo Nacional Electoral en la elección del 2021 fueron destituidos por el Tribunal Contencioso Electoral. Claro. El Tribunal Contencioso Electoral es el órgano jurisdiccional en materia electoral. Así es. Les destituyó por el caso de Álvaro Noboa, me acuerdo, de Alvarito, ¿sí? Yeah. Porque no le permitieron inscribir su candidatura. Cuando ya estaban destituidos, ¿qué hicieron? Fueron y presentaron unas medidas cautelares ante un juez, creo que de Yaguache, de algún cantón del país. Y evidentemente no cabe en contra de una decisión judicial. Y sin embargo ese juez les otorgó, les concedió las medidas cautelares y el juez que ordenó que se suspendía la decisión judicial del Tribunal Contencioso Electoral que disponía la destitución de los consejeros. Y hasta el día de hoy está vigente, ¿eh? Claro. Esas medidas cautelares. Nadie ha pedido ni la revocatoria ni el mismo Tribunal Contencioso Electoral, al punto que esos mismos consejeros siguen llevando adelante el proceso electoral actual. Entonces, fíjense ustedes la desnaturalización que ha existido de las garantías jurisdiccionales, sobre todo acción de protección, habeas corpus y las medidas cautelares. En buena hora la Corte Constitucional dejó sentado un último precedente relacionado principalmente con el tema de la acción de protección para zanjar cualquier duda, para aclarar cualquier situación y ojalá los abogados en el ejercicio profesional también comprendan, también entiendan que no pueden hacer un uso arbitrario de las mismas a veces por hacer dinero a toda costa. Por llenarse los bolsillos, lamentablemente no se puede generalizar, pero hay también de esos abogados que se prestan para este tipo de situaciones y que dañan la profesión, claro, dañan la actividad del derecho y a veces eso tiende también a hacerle mucho daño al resto de profesionales. Es verdad y es importante hablar sobre estos temas. Tal vez sí la gente dice, sí, hablan demasiado, ya es como un cliché, se vuelve un cliché, pero mientras más insistamos, como tú dices, Maurito, más se debe visibilizar esta situación, porque de tanto hablar la gente ya lo ha normalizado. Ya ven normalizado que haya corrupción, que para los puestos, si tú eres un apadrinado, pásame tanto por abajo y ya, chévere, estás adentro. Entonces, esto ya se ha vivido normalizando y aunque la gente le moleste ya, lo ven como algo que sucede al día a día. Lamentablemente, si es que esto se naturaliza y normaliza, estaríamos ya tocando fondo. Claro. Y lamentablemente hacia eso vamos. Exacto. Tristemente es así, porque cuando la gente ya empieza a naturalizar y normalizar este tipo de prácticas y de hechos, significa entonces que la sociedad ya se está corroyendo en sus principios y elementos más básicos. Exacto. Y empieza a naturalizar y a normalizar cuando, por ejemplo, desde cuestiones tan elementales. Vayamos más allá del ámbito judicial. Desde el hecho de que un policía municipal o metropolitano te pare y te quiera imponer una sanción o imponerte una multa y si tú no la aceptas y le das dinero a cambio, desde esas cuestiones que parecen
tan sencillas, tan pequeñas, evidentemente van permeando y van promoviendo este tipo de prácticas y de patrones que luego la gente dice, no, ya es normal, pero si todo el mundo lo hace, ¿sí? Entonces, ya ahí tienes al cohecho naturalizado y normalizado como una práctica habitual. Si en las instituciones educativas, para acceder a un cupo en la universidad o para graduarte, tienes este tipo de prácticas, indudablemente caemos en lo mismo y se empieza a degenerar cualquier actividad humana. Entonces hay que apelar para que este tipo de cuestiones no se sigan replicando, y por eso yo decía educación, educación y más educación, y en esto tienen que jugar, por ejemplo, un rol fundamental los medios de comunicación, la academia. Espacios como el de ustedes, que son tan importantes para discutir sobre estos asuntos. Yo por eso les felicito, porque este tipo de espacios nos permiten conversar, analizar, debatir, discrepar también, de ser el caso, sobre determinados aspectos tan importantes de la sociedad, y que esto se pueda difundir, que se pueda diseminar en la mente de las personas, porque hay que construir sentido común en la mente de los ciudadanos, en el sentido de que no podemos tolerar la corrupción, de que no podemos naturalizar este tipo de hechos. Así es. Perfecto. Vamos regresando en el tema del derecho. ¿Qué consejos usted daría, por ejemplo, a un abogado que recién va a salir al libre ejercicio? Dos consejos. Primero, yo le plantearía, si es que es recién graduado, ¿sí?, que no deje de estudiar. Yo creo que el estudio, la preparación constante es una herramienta fundamental para seguir aprendiendo, pero al mismo tiempo para deconstruir de nuestra cabeza, de nuestra mente, ciertas cuestiones que a veces uno ya da por descontado que son así. Así es. Y uno nunca deja de aprender. O sea, todos los días aprende. Incluso los profesionales más brillantes, más destacados, no lo saben todo. No son expertos en todas las áreas. Y todos los días aprenden algo nuevo. Si es que recién te gradúas, intenta seguir estudiando, especializándote, ¿sí? El mundo además va cada vez más al ámbito de la especialidad. Entonces creo que eso también es importante. Antes, en el pasado, los abogados sabían o trataban de abordar muchas áreas, ¿sí? Principalmente en ciudades pequeñas como la nuestra, y a veces incluso por el tema profesional, el alta demanda igual que existía de profesionales, hacía que intentes aplicar tus conocimientos en todas las áreas, ¿sí? Pero hoy vemos que el mundo del derecho, al igual que la medicina, o al igual que la arquitectura, o al igual que la ingeniería, que la informática, se va especializando. Entonces hoy es muy importante la especialidad, y para buscar esa especialidad necesitas estudiar, seguir preparándote, ¿sí? Entonces esa es mi primera recomendación. Y la segunda, una recomendación desde el punto de vista ético, pero personal, humano, que son dos cuestiones de ahí que quisiera plantearlas. Por un lado, que nunca les digan a sus clientes que van a ganar sí o sí los casos. Que nunca aseguren el triunfo. Eso no es ético. ¿Por qué? Porque incluso teniendo la razón, tu cliente, incluso aunque tú hayas hecho muy bien tu trabajo en derecho, tú no puedes asegurarle que vas a ganar. A veces el cliente te dice, pero asegúreme, doctor, pero dígame si se va a ganar o no. Y si algo me enseñó a mí mi padre, y yo tantas veces le vi a él en el ejercicio profesional, fue esto. Él le decía, vea, señor, yo no le puedo asegurar eso. Lo que le puedo decir primero es mi compromiso de que yo voy a hacer una defensa absolutamente responsable, una defensa técnicamente muy prolija, que de mí no va a faltar, y que existen buenas posibilidades de que ganemos, porque usted me ha contado y tenemos estos elementos. Pero eso no significa que yo le voy a decir, sí, vamos a ganar sí o sí. Porque vea, y es triste lo que voy a decir igual, pero estamos en Ecuador. Capaz el juez se deja corromper, o el juez con mala fe porque no te tiene buena voluntad y resuelve en contra tuya. O sea, todo puede pasar. No digo que todos los judiciales actúen así. Creo que la gran mayoría son buenos funcionarios judiciales, son gente honesta. Sí, hombres y mujeres que hacen bien su trabajo. Pero también hay de los otros, y puede pasar eso. Entonces, nunca le asegure a su cliente
que usted va a ganar sí o sí. Y la otra, igual desde el punto de vista humano, no tener miedo a preguntar. Claro. A veces la vanidad nos hace estar lejos de la realidad cotidiana. Es preferible preguntar. Y si uno tiene un amigo, un conocido, y hay la confianza como para preguntar, no hay que tener recelo. Hay que preguntar y hay que decir, mira, tengo esta duda, o no conozco sobre esto, sé que tú sabes más de esto, ¿qué tengo que hacer? No hay que tener miedo. Humildad a preguntar, o sea, y cuando se equivocan, también hay que tener humildad para aceptar esa equivocación y nunca menospreciar a ningún colega. Exacto. Actuar con mucha humildad, por más exitoso que seas, por más que conozcas, humildad y más humildad, incluso para hablar en términos cotidianos, hasta para que no se hagan odiar, hermano. Claro Para que no se hagan odiar, o sea, nunca sabes cuándo puedes necesitar una mano de otro colega, hombre o mujer. Claro, y eso es en el tema también del ejercicio de la profesión con los colegas, con los funcionarios judiciales, con fiscalía. No es lo mismo, por ejemplo, que un abogado vaya a todas las audiencias a pelearse con el juez y obviamente quien termina perdiendo en un futuro va a ser tus futuros clientes. Exacto. Es lo que normalmente pasaba en esta ciudad también. Por ejemplo, el tema de fiscalía, igual, ir a hacer incidentes con los fiscales o con los secretarios, hace que luego te cierren puertas. O te digan, no, ¿sabe qué? Regrese por el proceso. O construir la imagen de conflictivo. Claro. Exacto. Ahora, diferente es cuando eres cordial y te actúas en derecho, tampoco con el afán de beneficiarte o perjudicar al funcionario, y ya te tratan diferente. O sea, me ha pasado, nos tratan muy bien, nos llaman, nos acogen, uno tiene una duda, como decía, tal vez con un fiscal, vea, Doc, ¿qué le parece esto? Y te dan puertas. Pero hay otros profesionales a los que les cierran la puerta y no les van a abrir jamás por la actitud que tienen. Y leer bastante también es el tema, ¿no? Que sería parte del otro que decía de seguir estudiando, leer, investigar. Ahora hay tantas herramientas para poder seguir preparándose. Fíjense, ustedes están haciendo un podcast. Ahora hay podcasts igual sobre derecho en distintas áreas. En YouTube encuentras igual, se suben las ponencias, se suben clases de ciertos investigadores, y no solo de nuestro país, sino del mundo. En internet encuentras libros, artículos académicos. Leer, o sea, eso es fundamental. Ahora que es un poco más accesible también. Exacto, totalmente. Maurito Andino, ¿cómo maneja el tema del trabajo y la familia? Bueno, pues ahí sí, a veces he tenido un poquito de problemas. A ver, yo soy muy apasionado con las cosas que hago. Yo me entrego en cuerpo y alma cuando tengo un objetivo, cuando tengo algo en mente, y a veces sí, me encierro mucho en las cuestiones laborales, profesionales, y a veces, claro, también mi padre, mi hermano, me dicen, pero ya, bájale un chance, o sea, conversa con tu hermano, me dice el Edu, él me molesta, sí. Soy bastante activo en redes sociales también, entonces a veces me dicen, ya te vamos a quitar el celular, te vamos a quitar el internet. Pero en mi caso personal tengo una relación muy, muy unida, muy cercana con mi padre y mi hermano. Somos un puño. Claro. Somos un solo puño. En redes sociales igual constantemente estamos subiendo las cosas que hacemos. Generalmente tratamos de hacer deporte juntos, ir a comer juntos. A veces salimos, nos pegamos nuestras cervezas, nuestros whiskachos con mi padre, con mi hermano, y salimos con él. Incluso cuando mi madre vivía, le sacábamos a mi padre. Y era muy gracioso porque mi madre nos reprendía a Edu y a mí, nos decía que no le saquemos a mi padre porque él no era un guambra más como nosotros. Sí. Pero luego se le pasaba. Entonces tenemos una relación muy estrecha. Muy, muy estrecha. Compartimos muchísimo. Casi siempre nos estamos viendo. Sí, casi siempre nos estamos viendo. Entonces, sí, mantengo una relación muy linda. Si algo le doy gracias a la vida es la familia que tengo. Es una familia increíble. De hecho, por eso nos llamamos los tres mosqueteros. Todos para uno y todos para uno y uno para todos. Perfecto. ¿Cuáles son los planes a futuro que tiene Mauro Andino?
Bueno, primero quiero seguir aprendiendo, Ya. aunque suene muy general, Claro. pero es la verdad. Amo aprender, Ujú. me gusta leer muchísimo Claro. y me gusta leer también de forma diversificada sobre varias áreas. Eh, Siempre busco aprender algo para estar al día Claro. y Claro. para que no me agarren en curva. Entonces, seguir aprendiendo, esa es una constante de mi vida. Eh, Quisiera pues tener un hijo, quisiera Claro. tener un hijo, sí quisiera tener un hijo, esa es una aspiración personal, así que ojalá pueda cumplir ese sueño. Y bueno, pues yo amo la política, Ujú. veamos qué me depara el destino, la vida, eh, para saber si es que de pronto existe alguna posibilidad de participar. No quisiera adelantarme, pero es de algo que también es una Claro. aspiración mía, para lo cual he intentado formarme, prepararme. Y bueno, pues creo que está ahí dentro de los planes. Y obviamente seguir compartiendo con mi familia. Para mí mi familia es lo más importante. Yo no me imagino sin mi viejo, no me imagino sin el Edu, sin mi hermano. Realmente somos muy Claro. unidos. El proceso del fallecimiento de su mami debe haber sido bastante fuerte también y debe haberle cambiado la vida en muchos aspectos, ¿verdad? Tal vez puede ser en el tema profesional también, en el tema familiar, como indicaba. Totalmente, Cristian. Sabes que la época más dura de mi vida fue cuando murió mi madre. Ujú. Ella murió en diciembre del 2014. A ella le operaron del corazón y no salió de la operación. Aparentemente salió directo a terapia intensiva, pero mi hipótesis es que Claro, ya estaba muerta, ¿no? Pero no nos dijeron claro, de una sola para claro, no generar un shock tan brusco ese momento, a pesar de que luego igual, cuando ya nos claro, dijeron que no había nada que hacer y que había que desconectarla, pues es el dolor más grande de mi vida, nada se le compara. Creo que cuando uno pierde un ser amado como una madre claro. o como un padre, creo que uno entiende el verdadero significado y valor de la vida. Así Creo es. que uno comprende ahí lo importante que es Claro. la familia en el rol personal de cada ser humano, y ahí entiende también uno cuáles son los verdaderos problemas y cuáles son las verdaderas cosas de las cuales Así uno es. tiene que Claro. preocuparse. A veces uno se preocupa de cosas insignificantes, pero Claro. cuando pierdes a tu madre, créeme que magnificas lo realmente importante y dejas de lado otras cuestiones. Eso obviamente me marcó, nos marcó a mi padre, a mi hermano, e hizo que tome decisiones. Una de ellas fue irme a Quito. La vida ya me llevó para allá. Eso no significa que yo no venga acá a Riobamba, trato Claro. de venir cada que pueda. Yo le amo a Riobamba, le amo a esta provincia, Claro. extraño siempre. eh, una parte de mí se fue a Quito, pero otra se quedó acá. Una Claro. parte Ujú. de muy importante de mi corazón se quedó aquí. Y en muchos momentos de mi vida yo pensaba volver y decía, voy a regresar, voy a Claro. regresar. Ahora probablemente sean otras circunstancias, no descarto, uno nunca sabe, Claro. pero por el momento estoy allá, pero siempre estoy pendiente de Riobamba, ¿no? Y bueno, pues ya con la muerte de mi madre, cambiaron algunas situaciones. Me hice un tatuaje de mi madre Ah. en el brazo, el rostro de mi madre, Ah, genial. Qué lindo. así que bueno, pues sí, es algo que uno aprende a sobrellevarlo luego con el tiempo, ¿no? Quizás la participación política se va a dar aquí en Riobamba. No lo sé. Veamos qué es lo que sucede, veamos qué me depara el destino. Como les acababa de decir hace un momento, este instante no tengo en mente regresar, así que estoy allá en Quito. Allá también me siento agradecido porque me han abierto muchas puertas, profesionalmente, comunicacionalmente. Los medios han sido también bastante generosos conmigo, y he logrado de alguna manera construir una modesta carrera Así que es. hoy me da alegría. También me ha dado ciertas satisfacciones, y quiero seguir creciendo. Entonces veamos qué es lo que ocurre. Yo le amo a Riobamba, le amo a esta provincia, y lo que sí te puedo decir, querida Steffi, es que yo quiero lo mejor para Riobamba, para Así Chimborazo. es. Ojalá a sus autoridades les vaya bien. Claro. Están recién empezando a nivel seccional, que cumplan todo lo que ofrecieron, que la ciudadanía también apoye, que les ayude. O sea, lo mejor siempre para Riobamba y para su gente.
Doctor, tal vez usted tiene un criterio de los abogados, por ejemplo, exitosos. ¿De qué cree que dependa el éxito de un abogado? Creo que la preparación constante es fundamental. Creo que eso es clave. Claro. Hoy en día ya no basta únicamente con leer la ley, como sucedía con los abogados de la vieja usanza. Hoy hay que estar actualizándose permanentemente con los fallos y con las sentencias, con la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Doctor, ¿usted de qué cree que dependa el fracaso de un abogado? Yo diría más bien de qué depende el éxito, ¿sí? Y yo creo que depende mucho de la preparación constante. Hay que leer, hay que leer, hay que leer, hay que estudiar muchísimo. Ahora hay varias fuentes de las cuales uno se puede alimentar. En el pasado, el abogado tradicional únicamente leía la ley y lex dura lex y eso era. Pues ahora no. Ahora, primero, el derecho constitucional se ha expandido, se ha irradiado por todo el ordenamiento jurídico. Antes la Constitución era casi que un pacto social de buenas intenciones. Ahora no, la Constitución es ese faro que ilumina todo el ordenamiento jurídico. Y en ese sentido hay que estar constantemente leyendo las sentencias de la Corte Constitucional, la jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la doctrina abundante que hoy también existe. Entonces, creo que eso es importante. Y la otra cuestión, si tú quieres tener una buena imagen profesional y mantener tu credibilidad ante la opinión pública, debes actuar de manera ética. Ser un abogado, un profesional honorable, algo que conversábamos igual hace unos momentos. Si es que tú eres un profesional correcto, honesto, que no engañes a tus clientes, que no estás pretendiendo corromper a jueces o fiscales, tú vas a construir una imagen impoluta y esa imagen te va a llevar al éxito. Maurito Andino nos mencionaba que estaba en el libre ejercicio. ¿Cómo cobrar honorarios? Qué buena pregunta. Siempre mi padre me dice que esa es la parte más difícil para nosotros. A ver, yo creo que ahí también está atravesado por un tema humano. Yo creo que los honorarios profesionales depende también de la condición económica del cliente. O sea, voy a poner lo más y lo menos. Si se trata de una empresa multinacional que quiere tus servicios profesionales, pues evidentemente creo que como profesional también tienes que hacerte valer tus conocimientos, tu experiencia, tu trayectoria. Si se trata de una persona de escasos recursos económicos y que viene por una causa chiquita, hablemos así, qué sé yo, desde un juicio de alimentos hasta alguna cuestión así menor, evidentemente pues no vas a pretender cobrar honorarios exorbitantes. Y de ahí sí, pues, lo que sí, más que decir cómo, creo que hay que hacerse valer en cuanto a tu formación, a tu trayectoria, a tu experiencia, a tu especialidad. Creo que también hay que decir, nadie regala su trabajo. Sí, todos necesitamos comer y eso es importante. Pero también les diría que desde lo humano podría ser interesante también como un aporte a la sociedad, hacerse cargo de determinados casos que pueden ser muy polémicos, muy relevantes, donde están personas incluso de escasos recursos económicos y que eso incluso te puede dar también una relevancia a ti como profesional del derecho, en el sentido de que haces un aporte a la comunidad, a la sociedad, estás ayudando a esa persona para que pueda acceder a la justicia y evidentemente pues se pueda garantizar sus derechos constitucionales. Agradecemos al doctor Mauro Andino por este espacio. Qué bueno haber podido tener este conversatorio. Tenemos pendiente un tema académico y va a ser invitado a ese también, doctor. Tal vez algo que decirme. Nada, yo también súper agradecida. Creo que ha sido uno de los podcasts más enriquecedores. Sí. Al igual que todo, no desmerezco a ningún invitado, pero bueno, a este podcast yo le pongo un sentimiento más porque ya sabe Maurito. Oh, muchas gracias a ustedes, Steffi, Cristian. Para mí ha sido un honor poder estar aquí, compartir en su estudio jurídico, desearles el mejor de los éxitos. Gracias. Créanme que yo me congratulo de que gente joven como ustedes tenga estas iniciativas, que sean parte también de una renovación
profesional en el ejercicio del derecho. Creo que eso es importantísimo en en todos los campos de la vida. Así es. En la política, en el Así es. derecho, en el deporte, en la comunicación. Siempre es importante que las nuevas generaciones vayan empujando para renovar con nuevas ideas, con nuevos conocimientos, con nuevas prácticas, siempre como un aporte para la sociedad, para Riobamba, para Chimborazo. Estoy seguro que Ergo Podcast va a crecer muchísimo y va a seguir pues siendo un aporte académico, profesional y de la vida, que eso también es importante para ser ante todo, no solo buenos profesionales, sino ante todo buenos seres humanos. Muchas gracias, doctor. Gracias. Cristian Velastegui, Estudio de Abogados. ¿Quieres ser parte de nuestros auspiciantes? Ergo Podcast.